pero eso. Entonces vamos con la primera ayudantía del semestre de organización industrial. Lo primero que nos vamos a preguntar, ¿no? Es qué es eficiencia. Y lo vamos a necesitar porque en la ayudantía se habla de eficiencia y no son preguntas tan directas como en caso de competencia perfecta, no, sino que de repente dicen en el caso de eficiente, en el caso de eficiencia, cuál es la cantidad y ese tipo de cosas que de repente atrapan, ¿no? Eh, y la eficiencia, tal como dice aquí, ocurre cuando ya no quedan unidades cuyo valor para algún consumidor sea mayor que el costo de producirla. O sea, si llego y produzco una unidad más y esa unidad me cuesta más de lo que la gente lo valora, entonces no estoy claramente en una eficiencia, ¿no? Caso contrario, si, si produzco una unidad más, y esa unidad todavía cuesta menos de lo que lo valoran, entonces todavía me falta un poquito. ¿Cuándo ocurre la eficiencia? Ocurre, ya lo dije antes, en competencia perfecta. ¿Sí? ¿Por qué ocurre en competencia perfecta? Si se fijan, este sector de acá, chuta, ahí estaba borrando, este sector de acá es el sector donde el costo marginal, o sea, el costo de producción por unidad, es mayor a a la valoración del mercado, ¿no? A la demanda, ¿sí? Y el otro lado es donde la valoración es mayor que el costo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener y qué es lo que es bien común de visualizar en este tipo de modelos? Es que la oferta es no decreciente. ¿Por qué digo no decreciente y no simplemente creciente? ¿Por qué? Porque no solamente puede ser creciente, sino que también puede ser monótona, o sea, una línea recta, ¿sí? Y la demanda ocurre exactamente lo mismo, es no creciente, o sea, puede ser o decreciente o puede ser monótona, una línea recta también. Em, en cuanto a la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio se da precisamente en este punto intermedio en donde la oferta es igual a la demanda. Yo creo que ustedes lo vieron también con el profesor. Y aquí aparecen dos términos que son el excedente del consumidor y el excedente del productor. Si se fijan, el excedente del consumidor es este triangulito, ¿no? Que aparece por debajo de la demanda, la línea roja es la demanda, y por sobre el precio que se fija, ¿no? En este caso es el precio de equilibrio, pero puede ser cualquier precio, y siempre va a ser un triangulito o un polígono, ¿no? Que esté entre este precio de equilibrio y la valoración, ¿cierto? De los demandantes. En cambio, el excedente del productor es el caso contrario, ¿no? El triangulito que está por debajo, junto con el costo marginal. El costo marginal es la oferta. La oferta está muy ligada a quien produce. Por lo tanto, el excedente del productor es simplemente el área que se forma entre la oferta y el precio que se fija. ¿Sí? Esto es muy microeconomía, esto sigue siendo como casi que un repaso de microeconomía. Entonces, el equilibrio de mercado competitivo se da, como había dicho antes, cuando el precio es igual al costo marginal, o sea, demanda es igual a oferta. ¿Sí? Sin embargo, lo opuesto a eficiencia es ineficiencia, ¿no? Y eso aparece cuando yo produzco menos de las cantidades requeridas para que sea eficiente, ¿no? De acuerdo con la definición que habíamos leído anteriormente. Esto pasa tanto en oligopolios como en monopolios. Oligopolios lo vamos a ver después, por el momento solamente estamos viendo monopolios. Entonces ahí se marcó la ineficiencia y fíjense que esa ineficiencia vendría siendo el costo que tiene el beneficio social, ¿no? Cuando se produce menos de las cantidades que son mejor valoradas que la cantidad. Eh, no había visto que habían personas en la sala de espera.
Gracias por avisar. Ahí admití. Hasta el momento, ¿alguna duda con respecto al mini repaso de lo que vendría siendo tanto un equilibrio de mercado competitivo como un equilibrio de mercado monopólico? Por cierto, en el equilibrio de mercado monopólico, este se obtiene cuando igualando ingreso marginal con costo marginal. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué? Porque el monopolio tiene poder de mercado. Como es uno solo, dice, ¿sabéis qué? Voy a producir menos y produciendo menos voy a vender más, ¿no? Y voy a vender más caro. Entonces, el objetivo de este es principalmente maximizar sus utilidades y al maximizar sus utilidades se obtiene este resultado de aquí de ingreso marginal es igual a costo marginal, ¿no? Ahora sí me detengo un poquito para ver si es que hay preguntas con respecto a la teoría que vamos a ocupar para las preguntas, ¿no? Entonces, en cuanto a la elasticidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la elasticidad o qué es lo que visualizamos con la elasticidad? Es el porcentaje al que va a cambiar la cantidad de demanda cuando el precio sube o baja un 1%. Dicho al revés, ¿no? Que de repente hay personas que como que lo entienden mal al revés, otras veces tal cual como está aquí. Si el precio sube o baja un 1%, entonces la cantidad demandada va a aumentar o bajar en epsilon, ¿no? Ese raro que está ahí. El índice de Lerner vendría siendo un índice que nos detalla cuál es el poder de mercado que tiene el monopolio, ¿no? Entre más cercano a uno, significa que tiene mucho poder de mercado o incluso un poder de mercado muy grande, que sea un índice de Lerner muy grande, mayor poder de mercado, más chico, menor poder de mercado, ¿no? Entonces, eso con respecto a la teoría, y ya dicho esto, podemos continuar con los ejercicios. Preguntas. Nada. En cualquiera de los casos también me pueden escribir. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es una pregunta muy de introducción y para introducirlos a los dos ejercicios que vamos a hacer y el por qué lo escogí. El primero lo escogí principalmente porque es un ejercicio más bien fácil. Fácil en comparación con otros ejercicios que aparecen, ¿no? Eh, es como un ejercicio base, principalmente, ¿por qué? Porque la demanda es continua y el costo marginal es fijo, ¿no? Y te lo dan, no, no es como que uno tenga que sacarlo. Aparte, no hay demanda agregada, sino que no es una cuestión que vaya como una función por parte o algo raro. ¿Sí? Es como es un buen ejercicio introductorio, mientras que el otro ejercicio es un poquito más complejo y la complejidad que tiene es que la demanda ya no es continua, sino que es discreta. ¿Qué significa que sea discreta? Que los valores que toma son enteros. Uno, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿No? Ahí lo vamos a ver en su momento. Entonces el primer ejercicio nos dice, en el famoso pueblo de Pelotillehue, la demanda agregada por kilogramo de palta es, y nos dan la función de demanda, donde P es el precio en pelotipesos por kilogramo. Usted sabe que por su favorable clima, en Pelotillehue, el costo marginal de cosecha por kilogramo es C mayor o igual a cero, y el costo fijo es simplemente cero. En base a esta información, nos preguntan cuántos kilogramos de palta son eficientes cosechar y qué precio garantiza una cosecha eficiente. Calcule el excedente del productor y del consumidor. Entonces, fíjense que aquí nos están preguntando por eficiencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿En qué tipo de mercado tenemos que buscar esta cantidad eficiente? En la competencia perfecta. En la competencia perfecta. Muy bien. Entonces, siempre y cuando nos hablen de eficiencia, nosotros vamos a decir competencia perfecta. Entonces, aquí
¿Qué es lo que nos dice competencia perfecta? ¿Dónde está ese equilibrio en cuanto a la cantidad? Bueno, el equilibrio se da cuando precio es igual a costo marginal. ¿Sí? Me esperan un momento que me están llamando. Ya, ahora sí, continuamos. Entonces, fíjense que el costo marginal nos los dan. O sea, el costo marginal es simplemente C. Y por lo tanto, nosotros establecemos precio igual a C. Y cuando nos dicen qué precio garantiza una cosecha eficiente, ya tenemos la respuesta, ¿no? Precio es simplemente igual a C. Precio garantiza eficiente. ¿Sí? Entonces, este vendría siendo el precio eficiente. Ahora que tenemos el precio de eficiencia, nosotros para obtener la cantidad simplemente hacemos un reemplazo, ¿no? Entonces la cantidad, ¿cierto? En función de P, vendría siendo 20 menos 40P, menos 4P, perdón, por lo que el Q óptimo simplemente va a ser igual a 20 menos 4C, ¿no? Y con eso ya tendríamos la cantidad de eficiente, ¿sí? Bien fácil la respuesta, bien rápida por lo demás, y ya tendríamos las dos primeras preguntas realizadas. En cuanto al excedente del productor y del consumidor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, lo que tenemos que hacer es graficar, ¿no? Y al graficar nosotros vamos a obtener algo como esto. El costo marginal, la oferta, es simplemente esta línea recta horizontal que se ve ahí en azul. Y la demanda es esta línea roja que nosotros logramos ver ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense que uno de estos puntos en el precio, en donde intersecta esta recta roja, es 5. ¿Cómo obtenemos ese punto? Bueno, simplemente igualamos Q igual cero, ¿no? Porque esa recta, en esa recta precisamente está Q igual cero, ¿no? Entonces ese 5 lo obtenemos con Q igual cero y eso es 20 menos 4P y por lo tanto el punto en el que estamos vendría siendo 20 dividido en 4 igual a P y eso es 5, ¿no? Y de ahí aparece ese 5 de ahí. ¿Por qué es importante ese 5 de ahí? Porque en función de ese 5 de ahí nosotros vamos a poder calcular el área de este triangulito. ¿Sí? Entonces, rápido, visto así. ¿Cuál vendría siendo el excedente del consumidor? El Perdón, de arriba, el excedente del productor. el de abajo, El de abajo. ¿Qué vendría siendo lo de abajo aquí? mm, como el cuadradito. No. Y aquí está uno de los principales errores que se cometen de repente cuando hacen este tipo de ejercicio en las pruebas. El cuadradito no es, y qué bueno que lo dijiste, porque así evitamos este tipo de problemas en las pruebas y obtenemos estos problemas en la ayudantía, que es lo mejor por lo demás,
¿no? Aquí es donde uno se puede equivocar. Eh, el excedente del consumidor, que sea del productor, perdón, aquí vendría siendo cero, ¿no? Si es que no se forma un triangulito por debajo del precio, entonces el excedente siempre va a ser cero. ¿Por qué el excedente es cero? Porque aquí debiese haber un triangulito. Debiera haber un triangulito. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta pendiente, por así decirlo, es tan pequeña y está tan apegada al costo, ¿no? Que al final el área, ¿no? Que está en esa recta termina siendo cero, ¿no? No sé si me explico, no sé si se entiende por qué el excedente del consumidor es cero. Sí, sí se entiende. Ya, perfecto, maravilloso. Entonces, cuando no esté el triangulito de abajo, ustedes dicen el excedente del consumidor es cero y así no pierden puntaje en eso, ¿no? Entonces, excedente del consumidor, respuesta rápida, es igual a cero. Ya tenemos el excedente del consumidor. No Y era ahora el del excedente... productor, Ah, no era del productor. perdón, soy medio disléxico con este Tranqui. tipo de cosas. El excedente del productor. El excedente del productor es igual a cero. Ahora vamos con el excedente del consumidor, ¿sí? ¿Y por qué el excedente del consumidor? Porque está ligado a la demanda, ¿sí? La demanda está ligada al consumidor. Por lo tanto, vamos a visualizar aquí que el excedente del consumidor vendría siendo este triangulito de aquí arriba, ¿sí? Excedente del consumidor. Entonces, y aquí no tengo idea de qué pasó. Ah, no sé qué pasó. Voy a volver a compartir pantalla. Quizás toqué algo mal. Eh, ahí, ahí se está compartiendo. Ya. El excedente del consumidor vendría siendo este triangulito de aquí. ¿Cómo obtenemos esa área? Base por altura, partido 2. Base por altura dividido en dos. Muy bien. Entonces la base, nosotros ya la tenemos aquí, y la base vendría siendo 20 menos 4C, ¿no? U igual a 20 menos 4C, ¿sí? Y la altura, si se fijan, vendría siendo simplemente el valor que está más arriba menos el valor que está más abajo, ¿sí? Y el valor que está más abajo es P óptimo, ¿no? Que es igual a C. Entonces, lo que vamos a tener, está, no sé qué está pasando, de nuevo voy a apagar mi cámara, debe ser el internet. Em, ya, por alguna razón se me salió de la tablet, espérenme un momento, voy a volver a meterme. 769, 5. Recording in progress. Ya, este tipo de cosas ustedes en el video la pueden adelantar, así que es maravilloso con eso. Será ahora. Ya, ahora sí, continuamos. Entonces, el excedente del consumidor
el excedente del consumidor, va a ser simplemente base por altura dividido en 2, ¿no? La base es 20 menos 4C, ¿sí? Y la altura es simplemente, como le había dicho, la resta del numerito que está más arriba menos el numerito que está más abajo, que vendría siendo el P óptimo. O sea, 5 menos C. ¿Cuál es otro error típico que ocurre? Que no agregan el numerito que está arriba, ¿no? Y al no agregar el numerito que está arriba, calculan cualquier otra cosa que no es el excedente del consumidor. Así que ahí para que tengan cuidado en eso. Y todo esto partido en dos, ¿sí? Ahora, si se fijan, al momento de simplificar aquí arriba, por 4 nosotros tenemos 4 multiplicado por 5 menos c, multiplicado por 5 menos c. Todo eso partido en 2, ¿sí? Entonces el excedente del consumidor final va a ser simplemente 2 por 5 menos c al cuadrado, ¿sí? Y de esta forma tendríamos contestada ya la primera pregunta, ¿sí? ¿Preguntas con respecto al ejercicio? ¿No? Entonces Profe, continuamos. profe, una pregunta. Sí, dime. En el primero, ¿por qué salió 5? O sea, ya sé que es 20 entre 4, pero ¿por qué se le divide? Ah, porque simplemente se hizo un despeje, ¿no? Entonces lo que yo estoy diciendo aquí es que si yo me paro, ¿no? En el eje P, si yo me paro en el eje P, es porque Q vale cero, ¿no? Aquí en este puntito, Q va a valer cero, ¿cierto? Y como Q vale cero, yo en la expresión que da esta recta, simplemente digo Q vale cero, ¿cuánto vale P? Entonces, si Q vale cero, esto menos 4P, simplemente hago el despeje y ese despeje, en ese despeje obtengo 5. Fíjate que si reemplazas 5 ahí, eso te da 20 menos 4 por 5, 20 menos 20 es igual a cero y se cumple, ¿no? ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta en el chat? Yo, ¿Se podría dejar expresado de otra forma? Claro, se podría dejar expresado de esta forma también, ¿sí? Pero para los ejercicios, para las preguntas que siguen, esta es la mejor forma que podemos tener, porque de esa forma podemos comparar, ¿no? ¿Por qué LP era cero? El excedente del productor es cero, principalmente porque no hay un triangulito aquí abajo, ¿sí? Entonces, como no hay un triangulito aquí abajo, uno asume que esta línea es está lo suficientemente cerca de esta otra línea que al final termina siendo cero, ¿no? O sea, no hay un área, ¿no? El área de una recta es cero, ¿sí? No es un triángulo, sino que una recta. Eso. Vamos con la B. Nos dicen, suponga que los productores de palta deciden coludirse para actuar como un monopolio. Muestre que ellos decidirán recortar la producción eficiente en 50% respecto a su pregunta en A, a su respuesta en A. En magnitud, es decir, en pelota y peso. ¿Espera usted que suba el precio de kilogramo de palta? Eso es lo que nos preguntan y es lo que tenemos que resolver. Entonces, en este caso ya no estamos en competencia perfecta, sino que estamos en monopolio, ¿no? Y en monopolio, nosotros tenemos que resolver ingreso marginal igual a costo marginal. ¿Qué implica esto? Que nosotros tenemos que calcular el ingreso. ¿Cómo se calcula el ingreso? Ingreso es igual a P por Q, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que Q es igual a No 20 tengo claro cómo menos puedo ayudarte con eso. 2P.
20 menos 4P, perdón. ¿Y qué es lo que manda aquí? Lo que manda aquí es la cantidad, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a despejar el precio eh, y tenerlo en función de la cantidad, obteniendo así la demanda inversa, ¿no? Que tanto se habla de ella. Entonces, si nosotros despejamos P, nosotros vamos a tener que 4P es igual a 20 menos Q. Y de aquí obtenemos que P, al dividir en 4 esto es 5 menos Q cuartos. ¿Sí? Es importante este procedimiento porque después hay un tema de eh, hay un tema de complicidad, ¿no? Se acompleja mucho cuando no hacen ese despeje. Entonces, yo les recomiendo que por lo menos para los casos de monopolio, ustedes ocupen la demanda inversa, ¿no? Que es el precio en función de Q, ¿no? En función de la cantidad. Entonces, el ingreso, de acuerdo a esta expresión de aquí arriba, va a ser precio, o sea, 5 menos Q cuartos multiplicado por Q. ¿Sí? Esto implica que el ingreso va a ser igual a 5Q menos Q al cuadrado cuartos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos el ingreso marginal. ¿Sí? Entonces, ingreso marginal es simplemente la derivación de este ingreso, ¿no? Entonces, la derivada de 5Q, ¿cuánto vendría siendo? Es simplemente 5, ¿no? Menos la derivada de q al cuadrado partido en 4 que vendría siendo q medios, ¿no? Recordemos que la derivada de q al cuadrado es simplemente 2Q dividido entre 4, 2 dividido en 4 es un medio, ¿no? Entonces, esto sería q medios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en monopolio? Tenemos que el equilibrio de mercado se da con 5 menos Q partido en 2 igual al costo marginal, que nosotros sabemos que es C. De aquí a nosotros nos interesa saber cuál es la cantidad, ¿no? Entonces despejamos la cantidad y obtenemos que Q medios es igual a 5 menos C y por lo tanto de aquí tenemos que Q de mercado, que sea Q de monopolio, perdonen, es 10 menos 12. ¿Sí? Y tenemos nuestro primer resultado con respecto a lo que vendría siendo el monopolio. Nos preguntan solo por la cantidad. Supongo que los productores de palta deciden coludirse, bla, 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 muestre que ellos decidirán recortar la producción eficiente en 50%. Bueno, no nos preguntan por cantidad, nos preguntan por eficiencia, ¿no? Eh, entonces la eficiencia se visualiza, ¿no? En cuanto al beneficio social. El beneficio social es simplemente el excedente del productor más el excedente del consumidor. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que esa suma es la mitad de lo que teníamos antes. O bien que la ineficiencia es la mitad de la eficiencia que teníamos antes, ¿no? Entonces vamos a hacer esta segunda demostración, ¿no? Que la eficiencia es la mitad de lo que teníamos antes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En este nuevo problema, nosotros vamos a tener el ingreso marginal. ¿Sí? Y el ingreso marginal es la recta que pasa tanto por 5 como por 10. Ahí ustedes lo pueden ir despejando, ¿no? Es simplemente esta recta de acá. Esta recta de acá, 5 menos Q medio, ahí ustedes pueden despejar cuando Q vale cero y cuando P vale cero también, ¿no? Cuando el ingreso marginal vale cero. Ahí visualizan cómo se ve la recta, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el equilibrio de mercado en el caso de monopolio? El equilibrio se da cuando ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿no? Que es este punto de acá, ¿sí? Por lo tanto, el Q de mercado vendría siendo este. Y el P de mercado, y aquí hay otro error, ¿no? Error típico, que lo que hacen típicamente es simplemente decir que este es el precio de mercado, ¿no? O sea, como la intersección está ahí, yo simplemente tiro el precio en la línea azul, ¿no? Me voy directamente a la horizontal. Y esto es completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque el monopolista es, digámoslo en buen chileno, el monopolista es vivaracho, ¿no? Entonces el monopolista dice, el demandante tiene una valoración que está en la recta roja, y esa recta roja está por sobre el precio que estoy viendo ahí, ¿no? Entonces el monopolista dice, ¿sabéis qué? Yo te voy a fijar el precio en esta recta que está acá, ¿sí? Y ese va a ser el precio de monopolio, ¿sí? Y ahora sí aparecen rectangulitos en el excedente del productor y sigue el triangulito en el excedente del consumidor, ¿sí? Eh, Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Una pregunta. Sí, dime. Ese nuevo triángulo que se forma abajo de la línea de C, ¿qué era? Ah, este rectangulito de acá, ese, No, el triángulo bajo la línea de C, el que se forma en el segundo rectángulo del productor, ese de ahí, el de la derecha. el de la derecha. No, simplemente no tiene interpretación económica, o por lo menos no tiene una Ah, interpretación económica útil para el curso, ¿no? ya, perfecto, por Eh, eso. sí, los que nos van a importar, y los voy a marcar al tiro, van a ser este naranjito de acá, que es el excedente del consumidor, el excedente del consumidor, el de arriba, ¿no? Que lo voy a anotar en verde, que es el excedente del productor, ¿sí? Entonces recuerden un tantito el orden. El que está pegado, ¿no? El que está pegado a la demanda es del consumidor. Perdonen, nuevamente aquí. Y este es el excedente del productor, ¿sí? Entonces el que está ligado al costo marginal es del productor, el que está ligado a la demanda es del consumidor, ¿sí? Y en amarillo nosotros vamos a marcar el que no es de nadie, ¿no? Que vendría siendo la ineficiencia, ¿sí? Y la vamos a calcular. Y la vamos a calcular. ¿Qué es lo que necesitamos para poder calcular la ineficiencia? Necesitamos la cantidad óptima, ¿no? Necesitamos la cantidad monopólica, el precio monopólico y además necesitamos el precio óptimo, ¿no? Vendría siendo este de acá, ¿sí? Entonces fíjense que la ineficiencia sigue siendo un triangulito, ¿no? Y por lo tanto se puede calcular como base por altura dividido en 2. ¿Cuál es la base? La base en este caso es Q óptimo menos QM, ¿cierto? Q monopolio, ¿sí? El que está más adelante menos el que está más atrás. Multiplicado por la altura que vendría siendo P monopolio menos P óptimo. Y todo eso partido en 2. Esa vendría siendo la ineficiencia en el monopolio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Nosotros conocemos Q óptimo, lo calculamos antes,
conocemos Q monopolio, lo calculamos también. Conocemos P óptimo, pero no conocemos P monopolio, ¿sí? Entonces lo vamos a calcular aquí arriba. ¿Cómo calculamos P monopolio? Lo calculamos con la demanda inversa, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que P es igual a 5 menos Q cuartos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que P monopolio va a ser igual a eh, 5 menos Q, pero el Q monopolio, que es 10 menos 2C, partido en 4. Esto es igual 5 menos 5 medios más C medios. Y por lo tanto esto simplemente va a ser igual a 5 medios más C medios, ¿sí? De esta forma obtenemos el P monopolio. Entonces reemplazamos todos los valores que ya tenemos. Aquí la ineficiencia va a ser Q óptimo. Q óptimo nosotros lo calculamos más arriba, ¿no? Y vendría siendo igual a 20 menos 4C, menos Q monopolio, que es 10 menos 2C, por precio monopólico, que es 5 medios más C medios, menos precio óptimo, que es simplemente C. Todo eso partido en 2, ¿sí? Si nosotros resolvemos, esto va a ser igual a 10 menos, aquí es menos 4C más 2C, o sea, menos 2C, multiplicado por, simplemente tenemos 5 medios más menos C medios. Todo eso partido en 2. Esto va a ser igual a, simplificamos, ¿no? Entonces, en la primera expresión es simplemente 2 por 5 menos C. Y la segunda expresión es un medio por 5 menos C, medios. 2 por un medio es uno y por lo tanto tenemos que la ineficiencia es igual a 5 menos C al cuadrado partido en 2, ¿no? Y de esta forma obtenemos lo que nos están preguntando, ¿no? O sea, decir que se decidirá recortar la producción eficiente en un 50%, ¿no? Claro, aquí se recorta en un cuarto, ¿no? Vendría siendo como un 25%. Muestre que ellos decidirán recortar la producción. Mucho más fácil el ejercicio, ¿no? Es simplemente esto de acá, ¿no? La producción es Q monopólico, que es 10 menos 2C, y el Q óptimo es 20 menos 4C, ¿no? Q óptimo, 20 menos 4C. Entonces, nosotros notamos que producir 10 menos 2C es la mitad de producir 20 menos 4C. Es cosa de dividir en 2. Pero esta otra parte igual, a pesar de haber sido un tantito de más, es súper relevante porque le pueden preguntar por ineficiencia, ¿no? Ahora tienen las herramientas para calcular la ineficiencia generada por los monopolios, ¿sí? Eh, y en cuanto a la eficiencia, es simplemente la otra parte, ¿no? El resto. Entonces, continuamos con lo que nos dice la pregunta: ¿en qué magnitud, es decir, en pelotipesos, espera usted que suba el precio de kilogramo de palta?
y el aumento del precio es simplemente el precio de ahora menos el precio anterior. Entonces, el precio de ahora, precio monopólico, menos el precio anterior, precio óptimo, es igual a precio de ahora, que vendría siendo eh, mm, 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 5 medios más C medios menos C, y por lo tanto esa diferencia que nos preguntan va a ser simplemente 5 medios menos C medios. Diferencia. ¿Sí? Y ahí tendríamos resuelto este inciso. ¿Alguna pregunta de momento? Yo me perdí solamente en cómo sacaste el precio del monopolio. O sea que no caché. Ah, sí, ningún problema. Nosotros tenemos acá, ¿no? Nosotros habíamos despejado, ¿cierto? El P de la demanda que nosotros teníamos, ¿no? Para obtener la demanda inversa. Entonces, este precio depende de Q, ¿sí? Y si yo tengo un Q monopólico, para obtener el precio monopólico, simplemente hago el reemplazo de este Q de acá Ah, ya entendí. por ese de ahí, ¿sí? Entonces ahí obtengo el precio Ya. monopólico. Gracias. Sí, y es súper importante que lo tengan en cuenta porque, como les digo, de repente simplemente ponen el ingreso marginal y ahí terminan perdiendo, ¿no? ¿Otra pregunta con respecto al ejercicio? No. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice determine la ineficiencia generada por esta conclusión, quién gana y quién pierde. Ahora sí nos sirve este valor de acá, ¿no? Entonces la ineficiencia ya la calculamos, que es simplemente 5 menos c partido en 2. 5 menos c al cuadrado partido en 2. ¿Sí? Y con respecto a quién gana y quién pierde, ¿quién me podría decir? Gana el monopolista y pierde el consumidor. Bien, muy bien. Gana el monopolista, gana el productor y pierde el consumidor. ¿Por qué? Porque fíjense que en esta gráfica, el productor, el excedente que tiene es cero, ¿no? Y pasa de un excedente cero a un excedente positivo, ¿sí? Entonces acá, fíjense también que el consumidor tiene todo el triangulito de excedente, o sea, todo es ganancia para él, ¿sí? En cambio aquí, ese triangulito se achica. Por lo tanto, el consumidor pierde, el productor gana. Entonces, pierde el productor, gana el consumidor. No al revés. Ojo, de nuevo, pierde el consumidor, gana el productor, perdonen. Pierde el consumidor, gana el productor. Ahora sí, ¿sí? ¿Queda claro hasta ahí ese punto? Sí. Gracias, Fernanda. Entonces vamos con el siguiente punto, el punto D. Nos dicen calcule la elasticidad precio de la demanda y nos dan en valor absoluto porque de repente la elasticidad puede ser negativa también en el punto Q de mercado, precio de mercado, ¿no? Cuando tienen la M arriba es de monopolio, perdón. Muestre formalmente que valor absoluto de epsilon mayor que uno si c es mayor que cero y que valor absoluto de epsilon es igual a uno si es que c es igual a cero. ¿Qué implicancia tiene esto sobre los valores para el índice de Lerner? Entonces vamos a resolver. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Que la elasticidad
es igual a la derivada de Q en función de P multiplicado por precio partido en Q. ¿Sí? Y la derivada de Q en función de P, nosotros la podemos escribir aquí, es igual a 20 menos 4P derivado, ¿no? Si derivamos eso en función de P, ¿cuánto nos da? Menos 4, ¿no? Ese es el valor que nos da. Entonces, este valor de aquí es menos 4, ¿sí? Pregunta, ¿la elasticidad es positiva o negativa? Sin valor absoluto, solamente la elasticidad aquí. Negativa. Es negativa, ¿cierto? Porque estoy multiplicando un valor negativo, menos 4, por un valor positivo. El precio es siempre positivo, la cantidad también es siempre positiva, división de positivo es positivo, por lo tanto, la elasticidad es negativa. Por eso se ocupa el valor absoluto. Entonces, nosotros vamos a tener que en valor absoluto, la elasticidad va a ser igual a menos 4 en valor absoluto, o sea, 4 multiplicado por precio partido en Q, precio partido en cantidad. Precio, ¿cómo es el precio? Nosotros lo calculamos aquí, ¿cierto? Y el precio es esto de aquí, ¿no? La demanda inversa, 5 menos Q cuartos. 5 menos Q cuartos. Partido en cantidad, o sea, simplemente Q. Por lo tanto, aquí lo que nosotros vamos a tener es que la elasticidad va a ser, eh, bueno, esto en paréntesis, ¿no? Va a ser 4 por 5 partido en Q menos un cuarto, ¿no? O lo que vendría siendo equivalente, 20 partido en Q menos uno, ¿sí? Esa es la expresión del valor absoluto de la elasticidad. Teniendo esto, ¿cómo demostramos lo de arriba? Simplemente hacemos la desigualdad. Entonces tenemos que el valor absoluto de epsilon sea mayor que uno implica que esta expresión que nosotros calculamos ahora es mayor que uno. 20 partido en Q menos uno es mayor que uno. ¿Sí? ¿Cuánto vale ese Q? ¿O cuál es el Q que me están pidiendo? El del monopolio. El del monopolio. Entonces simplemente reemplazo la expresión que nos quedó en cuanto al Q monopólico. El Q monopólico, recordemos, es 10 menos 2C, ¿no? Y aquí tenemos que esto es 20 partido en 10 menos 2C. Menos uno es mayor que uno. De aquí, simplemente hacemos el despeje, tenemos 20 partido en 10 menos 2C. Este menos uno pasa sumando al otro lado y por lo tanto es menor que 2 y hacemos la multiplicación. Entonces, por 10 menos 2C, esto es válido eh, siempre y cuando C sea menor que 5, ¿no? Siempre y cuando C sea positivo. Entonces, esto vendría siendo 20 mayor a 2 por 10 menos 2C. ¿Sí? Esto es simplemente 20 mayor a 20 menos 4C. Y por lo tanto de aquí obtenemos que esto es 0 mayor a menos 4C. Y así multiplicamos por menos 4, el menos invierte la desigualdad, por lo tanto tenemos que 0 es menor que C. O lo que es lo mismo, C es mayor que 0 y tenemos demostrada la primera preposición o la primera hipótesis, ¿no?
El siguiente vendría siendo epsilon igual 1, implica que se es igual a cero. Fíjense que haciendo exactamente el mismo procedimiento, pero ahora no con desigualdad, sino con igualdad, llegamos a exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, epsilon igual a 1 implica que C es igual a cero. ¿Sí? Esto ocupando exactamente el mismo procedimiento de ahí, pero cambiando la desigualdad por igualdad. ¿Sí? Y de esta forma ya tendríamos demostrada al menos la primera parte de la pregunta. ¿Preguntas con respecto a la elasticidad? No. Voy a continuar. ¿Qué implicancia tiene esto sobre los valores para el índice de Lerner? ¿Qué es lo que nosotros sabemos con respecto a la relación que tiene la elasticidad con el índice de Lerner? Bueno, el índice de Lerner es igual a 1 partido en el valor absoluto de la elasticidad. ¿Sí? Por eso es importante. Entonces, si C, si C es igual a cero, entonces la elasticidad es igual a 1. ¿Qué implica eso? Que el índice de Lerner es igual a 1. ¿Qué significa esto? Monopolista tiene harto poder de mercado. ¿Sí? Caso contrario, si C es mayor que cero, entonces epsilon es mayor que 1. ¿Qué implica esto? Que el índice de Lerner es menor que 1, ¿no? Porque como es 1 partido en epsilon, va a ser menor que 1. Entonces, que sea menor que 1 implica que, en este caso, monopolio tiene menos poder que en C igual cero. ¿Sí? Esa vendría siendo como la conclusión que podemos sacar con respecto a el índice de Lerner, ¿no? Entonces, retomando, si el costo marginal vale cero, el monopolista tiene el máximo poder de mercado, por lo menos en este mercado, ¿no? Y si C es mayor que cero, entonces el índice de Lerner va a ser menor que el anterior y por lo tanto tiene menos poder en este caso que en el otro, ¿sí? Esa vendría siendo la conclusión con respecto al índice de Lerner. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿qué efecto tiene en este caso de monopolio la imposición de un precio máximo? ¿Cuál es el precio máximo que hace desaparecer la ineficiencia que usted calculó en C? Pregunta, si le pongo un precio máximo, ¿qué implicancia tiene para el monopolio? ¿Y le va a bajar el excedente? Claro, le va a bajar el excedente, pero con respecto no solo al monopolista, sino que también con respecto al beneficio social completo, ¿no? Es muy buena observación, sí, que le va a bajar el excedente. Claramente, si le ponemos un precio máximo por debajo del precio monopólico, porque es bien tonto poner un precio máximo por arriba, eh, se pierde excedente, ¿no? Hay menos ineficiencia, es lo que dice Luis, ¿no? Entonces, un precio máximo puede incluso eliminar la ineficiencia. Entonces, precio máximo disminuye la ineficiencia. ¿Cuáles son los casos en donde no disminuye la ineficiencia? Los dos casos en donde no disminuye la ineficiencia es si pongo el precio máximo
mayor al precio monopólico. Si es que lo pongo mayor al precio monopólico, el monopolista simplemente va a escoger el precio monopólico, ¿no? O si pongo el precio máximo menor al precio óptimo. En este caso no disminuye. Y ahora nos preguntan cuál es el precio máximo que hace desaparecer la ineficiencia que usted calculó en C. ¿Cuál piensan ustedes que es el precio máximo que tenemos que exigirle a este monopolista para que disminuya su ineficiencia, la ineficiencia social? El precio máximo que nosotros debiésemos de establecer es el precio óptimo, ¿no? Precio, precio de monopolista. Tengo que fijarlo, perdón, precio máximo, tengo que fijarlo en el precio óptimo y con eso pierdo la ineficiencia. El precio óptimo es C. ¿Sí? Ahí desaparece. ¿Por qué desaparece la ineficiencia? Porque evidentemente el precio que va a fijar el monopolista va a ser ese, el precio máximo. Claramente no se va a arriesgar a poner un precio menor porque no le conviene. O sea, va a ser un precio por debajo incluso de su costo marginal, por lo tanto va a tener pérdida, ¿no? Y más arriba no puede. ¿Por qué? Porque yo soy gobierno y yo digo, no podís porque o si no, te jodiste, ¿no? Por lo tanto, ese vendría siendo el equilibrio, ¿no? Termina siendo el mismo equilibrio que el de competencia perfecta, ¿sí? Quedan 8 minutos exactamente para que se termine la ayudantía. Em, ¿Qué dicen? ¿Dejamos el segundo ejercicio para la próxima semana o hacemos por último la primera parte? Ustedes me dicen. Lo dejamos para la próxima semana entonces. Voy a dejar de grabar. Aquí.